Estructuras de repetición, también llamadas estructuras de iteración. Se les denomina ciclos o bucles. Aquí hay básicamente tres estructuras. En primer lugar, la estructura mientras. Con esta estructura se indica una acción repetitiva de una secuencia mientras una condición se cumpla. La secuencia se va a ejecutar únicamente si la expresión condicional que estamos evaluando es verdadera. Esto es, primero se pregunta por la condición y si esta es verdadera, se ejecuta la secuencia o proceso. El diagrama de flujo es el siguiente. Tenemos el flujo de control, la expresión condicional que estamos evaluando. Si es verdadera, se va a estar ejecutando el ciclo. Si es falsa, no se ejecuta. Puede suceder que nunca se ejecute esta estructura, porque si de entrada la condición es falsa, directamente se sale y el ciclo no se ejecuta. Entonces tenemos que tomar en cuenta una condición que nos permita entrar al ciclo. Entonces, mientras expresión condicional haz o haga, va a ejecutar la secuencia y también tiene un fin. La otra estructura es la repite, o repite hasta que, o repita. Esta estructura indica la acción repetitiva de una secuencia hasta que una condición se cumple. En algunos lenguajes de programación no existe el repite, existe otra estructura que se llama haz mientras, que funciona mientras una condición se cumple. Pero en este caso trabajaremos con la estructura repite hasta que. Primero se ejecuta la secuencia o proceso y después se pregunta por la expresión condicional. Esto implica que la expresión que está indicada se va a evaluar hasta que se haya ejecutado por lo menos una vez el proceso. Entonces el proceso se va a ejecutar al menos una vez y luego ya se pregunta por la condición. Este sería el diagrama. En este caso viene el flujo de control, se ejecuta el proceso. Si la expresión condicional es verdadera, termina, y si la expresión condicional es falsa, se va a continuar ejecutando. Como ustedes pueden ver, lo que tenemos aquí es una estructura complementaria que funciona de manera inversa al mientras, ¿sí? Tenemos el repite hasta que. Entonces son condiciones diferentes. El mientras se ejecuta mientras la condición evaluada es verdadera. Cuando es falsa termina, y en el caso del repite se ejecuta mientras la condición es falsa y hasta que se cambia a verdadera, entonces se termina. Finalmente tenemos la estructura desde o para. En esta estructura el número de veces que se repetirá la secuencia o proceso es fijo y bajo ninguna circunstancia podemos cambiar el número de iteraciones o vueltas que va a dar el ciclo. Eso en términos reales, prácticos, ¿sí? Esta estructura se indica con un valor inicial y un valor final, y el incremento, ¿sí? El incremento regularmente se hace constante con una variable denominada variable de control. Esta variable de control es la que toma el valor inicial y con la cual se compara el valor final. Cuando el valor se incrementa o decrementa, los ciclos se ejecutan de esta manera en el caso del ciclo para. Si el valor inicial es menor que el valor final, se ejecuta valor final menos valor inicial más una vez. Si el valor inicial es igual al valor final, se ejecuta una vez, y si el valor inicial es mayor que el valor final, se ejecuta 0 veces. Para los ciclos utilizamos nosotros las variables de control. Hay dos variables que son muy importantes. En primer lugar están los contadores, que como el nombre lo indica, cuentan el número de vueltas que está dando el ciclo, ¿sí? Y regularmente se inicializan a 1, muy pocas veces a 0, pero siempre el 99% de las veces se inicializa a 1, y se incrementan de forma constante, regularmente de 1 en 1. Con esta variable de control, que es el contador, se compara regularmente otra variable que es un valor límite, ¿sí? En este caso tenemos n, mientras i sea menor a n, y de alguna manera esa variable tiene que irse incrementando o decrementando para que en la comparación con el valor límite esa condición sea verdadera o deje de serlo según el ciclo que estemos trabajando, y nos permita en un momento dado terminar el ciclo. La otra variable de control son los acumuladores,
y como el nombre lo indica sirven para acumular o para ir guardando cantidades. Regularmente al revés de la variable de control contadora, el acumulador se inicializa a 0 y muy pocas veces a 1. Lo que hace es vamos leyendo o calculando valores y los vamos acumulando en la variable acumuladora. Esta nos sirve para totalizar o para calcular promedios. Si en un programa me dice calcula el total de calificaciones, calcula el total de la nómina, ocupamos un acumulador. Si me dicen calcula el promedio de calificaciones, calcula el promedio de edades, ocupamos un acumulador, porque ese acumulador lo vamos a dividir entre el número de alumnos o entre el número de personas y con eso obtenemos el promedio. Entonces el acumulador tiene esa función. Diseño de ciclos. Hay una serie de reglas que debemos seguir para diseñar un ciclo. Primero, deben inicializarse las variables. Siempre deben inicializarse para que el ciclo no entre en un ciclo infinito, que es el segundo punto. Un ciclo infinito es aquel que nunca tiene terminación y entonces requerimos terminarlo directamente bloqueando de alguna manera el ciclo en la computadora. O sea, hay que tener mucho cuidado. Un ciclo puede ser terminado de varias formas, a través de una variable de control, utilizando un contador, o también tenemos los llamados ciclos condicionales. En los ciclos controlados por contador son aquellos en donde inicializamos el contador, puede ser a 1, y lo comparamos con una variable límite, que podemos llamarla n, y entonces si el valor de la variable contadora es menor al valor final de esa variable límite, pues el ciclo se ejecuta. Cuando llegamos a ese valor o lo superamos, entonces el ciclo debe terminar. La condición que tomemos ahí es muy importante y depende de las características del problema. Tenemos también los ciclos condicionales, en los cuales se puede solicitar al usuario la continuación del ciclo, preguntando si desea continuar sí o no. Si hay un valor centinela, esto es un valor que cuando lleguemos a ese valor, por ejemplo, se termina el ciclo, vamos a suponer leer números positivos y cuando le damos un número negativo, el ciclo se termina. El uso de banderas. Las banderas realmente son variables lógicas. Ya vimos que las variables lógicas solo toman dos posibles valores, verdadero o falso. Y entonces al determinar alguno de esos dos valores, por ejemplo, inicializamos la variable lógica verdadero y en algún punto del ciclo la podemos cambiar a falso y eso permite que el ciclo se termine. También podemos tener condiciones compuestas combinando operadores relacionales con operadores lógicos. Finalmente podemos complementar una condición utilizando algo que se conoce como el teorema de Morgan. Pero básicamente, por ejemplo, para el operador menor que, la condición complementaria es mayor o igual. Para el menor o igual, la condición complementaria es mayor. Para el igual, la condición complementaria es diferente de, y así sucesivamente, ¿no? Entonces, el teorema de Morgan sirve para complementar una expresión compuesta y nos permite en un momento dado utilizar una u otra condición. Podemos poner un ciclo dentro de otro ciclo. De hecho, se pueden combinar estructuras y poner una estructura dentro de otra estructura. Se dice que esa estructura está anidada. Lo mismo sucede con los ciclos. Un ciclo puede estar dentro de otro ciclo y entonces se dice que el ciclo que está dentro está anidado. ¿Qué ciclo debemos utilizar? Pues depende de las características de nuestro programa. El más recomendable siempre será el ciclo para. Y ese lo utilizamos cuando sabemos de antemano cuántas veces se va a ejecutar. Si no sabemos de antemano cuántas veces se va a ejecutar, entonces podemos utilizar un repite o un mientras. El menos recomendable es el mientras, es más recomendable el repite. Y entonces esas serían las estructuras de control que nosotros estaríamos trabajando. Finalmente tenemos un cuadro comparativo de los ciclos. Ciclo mientras, ciclo repita y ciclo para. En el ciclo mientras, primero se pregunta por la condición.
Si esta condición es verdadera, el ciclo se ejecuta y se va a ejecutar mientras la condición sea verdadera. En este caso tenemos la variable contadora que inicializamos a 1 y comparamos que mientras i sea menor o igual a n, está ejecutando el ciclo, y para que en algún punto esa condición cambie y se pueda terminar el ciclo, está incrementándose el valor de i contador para que llegue a un valor igual y luego superior a n, la condición no se cumpla y se rompa el ciclo. En segundo caso tenemos el ciclo repita. También inicializamos el contador de i igual a 1. Primero se ejecuta el proceso y luego se pregunta por la condición. Si la condición es falsa, el ciclo se está ejecutando. Cuando la condición es verdadera, el ciclo deja de ejecutarse. También hay que buscar la forma de que esta condición cambie. Por lo tanto, también se incrementa el contador i. Si se fijan, son condiciones complementarias. Para i menor o igual a n, en el caso del mientras, y mayor a n en el caso del repita. O sea, son formas contrarias. Aquí el ciclo se ejecuta cuando la condición es verdadera y cuando es falsa termina. Aquí el ciclo se ejecuta en tanto la condición es falsa y cuando es verdadera se termina. Para el ciclo para no hay necesidad de inicializar previamente el contador. Dentro de la estructura se va a inicializar i igual a 1, se va a definir el límite, en este caso n, y luego se le va a decir de cuánto es el incremento, que va a ser de 1 en 1, como lo hicimos aquí, y en esta forma la estructura va a estar funcionando y se va a ejecutar un número fijo y determinado de veces. En el caso de la estructura para, todos los lenguajes de programación están definidos de forma tal que permiten que la estructura se vaya incrementando el valor y vaya comparando con el límite desde un valor inicial que le damos al acumulador, al contador. Y de esta manera pues tenemos un comparativo. Podemos usar cualquiera de las tres estructuras, pero como ya vimos, las más convenientes son en primer lugar el para, en segundo el repita y en tercer lugar el mientras.